El pasaje de hoy es Salmo 37, versículos 30 al 40. Leamos juntos. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Feliz Navidad, Navidad todos los días. Bendigo en el nombre del Señor que la paz de Dios llene este lugar. Hoy compartiré un mensaje titulado sobre las cosas que quedan al final. La escritora Kim Jung-mi, autora del libro, publicó recientemente un nuevo libro. El título es: En el momento en que vi el título de este libro, tocó profundamente mi corazón. Kim Mi-ha es el nombre de la madre biológica de la autora. El libro es un registro del corazón de la autora mientras cuida a su anciana madre con demencia en medio de circunstancias familiares modestas, esforzándose por comprender su vida. Les leeré un poco del primer párrafo de la sección titulada Kim Mi-ha, quien solo quedó como madre. En mayo de 2024, después de llevar a mamá a casa por una noche y de regreso al asilo de ancianos. El coche traqueteaba por el camino rural, y mamá rápidamente agarró el brazo de mi hermana menor que sostenía su silla de ruedas. Mi hermana, con los ojos llorosos, dijo: «Mamá, ¿me estás sosteniendo? ¿Estás preocupada por mí?» Por supuesto, si mamá no te sostiene, ¿quién lo hará? Mamá no podía recordar quiénes éramos los que estábamos en el coche con ella. Pero en ese momento, pareció recordar que ella era mamá. Durante los 2 días y una noche que pasamos juntos en casa, mamá no nos reconoció a nosotros, sus 4 hijos. Sin embargo, era consciente de que era una madre. Mamá sentía curiosidad por lo que comíamos y cómo preparábamos la comida. Nos miraba con satisfacción mientras conversábamos y a veces se reía a carcajadas. Cuando le ofrecíamos comida, siempre se preocupaba primero por nosotros. «Todos deben comer, coman ustedes primero, así podré comer yo también». Fue triste que la única identidad que le quedaba a mamá, que había perdido todos sus recuerdos, fuera la de ser madre. Fue triste ver a la señora Kim Mi-ha, quien solo quedó como madre. Es un texto que expresa conmovedoramente el tierno afecto por una madre que, aunque sufre de demencia y ha perdido todos sus recuerdos, ha conservado el hecho de que es madre. Mientras leía este libro la semana pasada, me tomé un tiempo para pensar: ¿qué es lo que queda y qué dejaré atrás? ¿Qué me gustaría que quedara en el último momento de mi vida? Una mujer, incluso en el momento en que perdió todos sus recuerdos, conservó una sola cosa: su identidad como madre. Si nos enfrentáramos a una situación así, ¿qué quedaría en nuestras vidas? ¿Y ustedes, qué les gustaría dejar en sus vidas? El pasaje de hoy trata sobre este tipo de vida. El salmista transmite a las futuras generaciones de creyentes la sabiduría de la vida sobre qué se deja atrás, o qué se debe dejar atrás. Primero, esto es lo que deja el justo. Leamos juntos el versículo 37 del pasaje de hoy. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. El salmista nos exhorta a considerar al íntegro y mirar al justo. Al observar la vida de tales justos, se llega a una conclusión: la paz. Aquí, la paz es la palabra hebrea que todos conocemos bien: Shalom. En nuestra iglesia, nos saludamos con este Shalom durante el servicio. A menudo también usamos Shalom como saludo inicial al intercambiar mensajes de texto. En ese saludo se encuentra el deseo de que la paz de Dios, la paz divina, nos llene por completo.
Además, el pasaje de hoy nos dice que este corazón que saluda con Shalom, no solo debe desear la paz en el presente, sino también anhelar que el final de nuestra vida concluya con este Shalom. Añade la esperanza de que, en el momento en que reflexionemos sobre nuestra vida, lo que quede para nosotros sea esta única palabra, Shalom. Porque el salmista canta, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Si traducimos este versículo literalmente del original, significa, el fin de esta persona, el futuro de esta persona es paz. La bendición de que el futuro de una persona sea paz, y el final de su vida sea Shalom. ¿Quién disfruta de esta bendición? Son los justos, el pueblo de Dios. Lo único que el salmista nos enseña hoy, que permanece en la vida del justo, es la paz. Bendigo en el nombre del Señor que sus vidas sean vidas que dejen atrás este Shalom de Dios, esta paz de Dios. Entonces, ¿qué tipo de persona es aquella que disfruta de tal bendición, es decir, el justo? Veamos los versículos 30 y 31 del pasaje de hoy. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Amén. La Biblia dice esto acerca del justo: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. ¿Cuál es la razón por la que la sabiduría fluye de la boca del justo y su lengua puede hablar justicia? Es por el centro de su corazón. En el centro del corazón del justo se encuentra la ley de Dios. En el versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón. Es esta ley de Dios en el centro del corazón lo que hace que la sabiduría fluya de la boca del justo y que su lengua hable justicia. La ley de Dios es el gobierno de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el justo? En una palabra, es la persona que sigue el gobierno y el dominio de Dios, es decir, la persona que sirve a Dios como rey. Sucedió durante la oración del alba de entre semana. Mientras oraba, de repente Dios puso estas palabras en mi corazón. Fueron unas palabras un tanto inesperadas. El pastor principal debe ser libre. La verdad es que, en esa madrugada, no pude entender bien estas palabras. Desde que me convertí en pastor principal, nunca había pensado que esta posición debía ser libre, ni siquiera había pensado que pudiera serlo. Más bien, pensaba que debía ir en la dirección opuesta a la libertad. Consideraba que esta posición era un lugar donde debía restringir, controlar y reprimir mi libertad al máximo, y un lugar donde debía ser sensible a las tradiciones de la Iglesia y a las demandas de los miembros. Así que, por un tiempo, permanecí en oración, meditando en mi corazón las palabras: el pastor principal debe ser libre. No podía entender estas palabras en absoluto. Así que continué orando de esta manera. ¿Cómo puede ser libre un pastor principal? Un pastor principal tiene demasiadas cosas de las que ser consciente. Incluso debo ser consciente de todo mi subconsciente. Así es como estoy viviendo ahora. En esta oración, en realidad, había un poco de resentimiento. Las palabras, el pastor principal debe ser libre, eran ciertamente buenas, pero sentía como si me estuviera diciendo algo halagador que no tenía intención de darme. Fue entonces cuando él me dio esta impresión: solo quédate dentro de mi ley. Si te quedas dentro de mi ley, puedes ser libre. Esta fue la gran impresión que Dios me dio esa madrugada. Me di cuenta de que estaba pensando en demasiadas cosas en esta posición. Fue una especie de despertar, como si me dijera que estaba siendo consciente de demasiadas cosas. El corazón que me dio en esa oración del alba fue que solo necesito pensar en una cosa. No se trata de varias cosas complejas, sino de seguir solo la ley de Dios, de concentrarse solo en eso. Un buen pastor no es alguien que satisface todas las diversas demandas. Un buen pastor es una persona que vive con la ley de Dios en su corazón. Lo mismo ocurre con un buen creyente. No es necesario ser una persona versátil, que lo hace todo bien y es perfecta en todos los aspectos. Un buen creyente es una persona que tiene la ley de Dios en su corazón, y eso es suficiente. La ley de Dios, guardada en el corazón, está destinada a fluir a través de nuestros labios y a ser expresada a través de nuestra lengua. Reflexionemos sobre lo que fluye de nuestros labios.
y examinemos si realmente tenemos esa única cosa en nuestro corazón, la ley de Dios. Bendigo en el nombre del Señor, que vivan como personas que atesoran la ley de Dios en su corazón, personas para quienes la ley de Dios se ha convertido en la razón y el propósito de la vida. A tales personas, Dios hace que el final de sus vidas, el futuro de sus vidas, sea de paz. Una vida en la que queda la paz, una vida en la que queda el shalom, es la vida de la persona que tiene la ley de Dios en su corazón. Hasta ahora, hemos examinado al justo, y hemos planteado la pregunta de qué queda al final para él. El justo es una persona a quien le queda el shalom, la paz, al final. Entonces, ¿qué le queda al impío al final? Leamos juntos el versículo 38 del pasaje de hoy. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Amén. La Biblia dice que el futuro del impío será desechado y cortado. Al igual que en el versículo 37, la palabra traducida aquí como posteridad también tiene el significado de fin. Así que, ¿cuál es el fin del impío? Es realmente el fin. Entonces, ¿quién es el impío? La persona sin Dios es el impío. La persona que vive según su propia ley sin la ley de Dios, la persona que se gobierna y se rige a sí misma, ese es el impío. ¿Qué le queda a esa persona? Al final del impío, no queda nada. Si al final del justo queda el shalom, la paz, al final del impío no queda nada más que vanidad, vacío, nada, es decir, la miseria misma. Pero aquí surge un problema. Y ese problema, sorprendentemente, no surge para el impío, sino para el justo. A veces, los justos miran a los impíos y los envidian, o intentan imitarlos. Este es el problema, y el problema que surge de aquí es la ilusión de los justos. Esa ilusión aparece en los versículos 35 y 36 del pasaje de hoy. Leámoslos juntos. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Amén. En el versículo 35, los justos están observando a los impíos. La apariencia de los impíos que vieron los justos se describe como la de un árbol frondoso. El hecho de que sean impíos no significa que necesariamente sufran dificultades o sean siempre castigados en esta tierra. En algunos momentos, pueden parecer que viven bien, incluso más prósperos y mejores que los justos. Pero se nos dice que esto es una ilusión. No la ilusión de los impíos, sino la de los justos. Porque no siempre es así, no es algo continuo, pero se ilusionan como si siempre fuera así. El versículo 36 describe la apariencia de los impíos poco después. Él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Una vez más, aparece el fin de los impíos. La vanidad, el vacío, la nada. Toda esa apariencia próspera, esa envidiable figura imponente, desapareció en un instante. El salmista nos está diciendo que la verdadera apariencia de los impíos es así. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta ilusión que surge en los justos cuando miran a los impíos? En los versículos 35 y 36 hay una clave importante. La apariencia del impío en el versículo 35 se describe como «y que se extendía como laurel verde». La versión original habla de un árbol nativo, es decir, tiene el significado de la tierra de los nativos, de los indígenas. El impío tiene la característica de parecer un nativo, un indígena. Pero en el versículo 36 que sigue, aparece un concepto completamente opuesto. ¿Cuál es el concepto opuesto al de nativo? Es, pero él pasó. El salmista describe su propia figura como alguien que pasa. Alguien que pasa, es decir, un peregrino. El peregrino siempre envidia al nativo. Por eso, cuando el peregrino mira al nativo, siempre le parece que vive en paz y prosperidad. Conozco este sentimiento mejor que nadie. Durante los 12 años que viví en el extranjero, recuerdo quedarme mirando fijamente las casas iluminadas de los vecinos durante mis paseos nocturnos. Sentía que dentro de esa casa no existía la soledad que yo, como peregrino, sentía, y que dentro de esa casa no existía la tristeza que yo, como extranjero, sentía. Aunque solo nos separaba una ventana, un muro, la diferencia entre el interior de esa casa y yo
Fuera de ella, parecía abismal. Por alguna razón, las casas de los lugareños parecían cálidas y pacíficas. Pero, ¿es realmente así? En realidad, no. Ellos también tienen sus propios problemas y preocupaciones. Ellos también se sentían solos, y el invierno era igual de frío para ellos. El salmista del pasaje de hoy nos transmite esto de la siguiente manera. Cuando el salmista pasó, y vio a esa gente establecida, al principio le parecieron árboles frondosos. Pero al pasar un poco más, habían desaparecido por completo. Ya no existían. Se convirtieron en seres completamente invisibles. ¿Qué había sucedido? El salmista sentía que solo él era alguien que pasaba. Pensaba que los demás estaban establecidos, que vivían permanentemente en su tierra natal. Pero la realidad no es así. Aunque el salmista es alguien que pasa, todas las personas de esta tierra, al igual que él, son simplemente personas que pasan, simplemente peregrinos. Desde lejos, los impíos pueden parecer establecidos, como si siempre tuvieran esas hojas frondosas, pero en realidad no es así. Ellos también están de paso, de hecho, ellos pasaron primero, y desaparecieron primero. Esta es la sabiduría que el salmista nos enseña. Pensamos que solo nosotros estamos de paso, y pensamos que los demás están quietos, bien establecidos, pero en realidad estamos de paso viendo cosas que están de paso. Comprender esto es muy importante en nuestra vida. Yo estoy de paso, y los demás también están de paso. Por lo tanto, estamos de paso viendo cosas que están de paso. ¿Alguna vez han envidiado a otras personas? Especialmente, al ver a personas malvadas y exitosas, a personas sin una fe firme, ¿alguna vez su fe ha vacilado pensando que ellos no se tambalearían? Es una ilusión, y una percepción errónea. La realidad es que ellos también están de paso, y de hecho, están desapareciendo más rápido que nosotros. Además, ¿cuál es su fin? Vanidad, vacío y desaparición. No hay necesidad de envidiarlos, ni razón para seguirlos. Entonces, ¿qué es lo que no cambia, lo que no pasa? Por lo tanto, ¿en qué podemos apoyarnos y confiar de verdad? Son los versículos 39 y 40 del pasaje de hoy. Leámoslos juntos. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. El salmista ahora está mirando a Dios, y confiesa que Dios es como una fortaleza, en la que esta vida pasajera puede refugiarse. También dice que es su único apoyo. Aquí está la manera en que esta vida pasajera puede no terminar en vanidad. Aquí está la razón por la que no debemos entregar nuestro corazón a otras vidas pasajeras. Está en Él, que es nuestra fortaleza, en Él, en quien podemos confiar. El final de la persona que mira a Dios como su fortaleza, y se refugia allí, el final de la persona que no envidia ni teme las vidas pasajeras de otros, el futuro de la persona que confía en Dios, eso es el Shalom de Dios, la paz. Amados hermanos y hermanas, todos nosotros estamos de paso en la vida. Nadie vive aquí para siempre. Para que esta vida pasajera no termine en vanidad, y para dejar un significado en esta vida fugaz, pongan la ley de Dios en el centro de su corazón, y permanezcan en el gobierno de Dios, en su dominio. Entonces, aunque la vida sea pasajera, no será cortada en vanidad como la de los impíos que no conocen a Dios. Podremos dejar claramente la paz del Señor, el Shalom del Señor, al final de nuestras vidas. Mientras caminamos por el sendero de la vida, a veces los impíos pueden parecer árboles frondosos. Incluso pueden parecer personas establecidas, arraigadas en esa tierra como nativos. Pero no es así. No hay necesidad de temer ni envidiar a los impíos. Ellos también son simplemente vidas pasajeras. Miremos al Dios eterno, y vivamos confiando en ese Dios eterno. Amados, aunque seamos nosotros quienes caminamos por el sendero de una vida pasajera, bendigo en el nombre del Señor que sus vidas dejen atrás la paz de Dios, el Shalom de Dios. Bendigo, en el nombre del Señor, que este año también termine lleno y rebosante del Shalom de Dios. Reflexionando sobre la palabra dada, alabemos juntos.
En el arduo camino de la vida, incluso en este día difícil, Jesús conoce mi corazón. El dolor pasado y el mundo que enfrentaré, Jesús conoce mi corazón. Aunque viva un solo día, iré con alegría, Jesús siempre está conmigo. Arrepentimientos y preocupaciones, los entregaré por completo, Jesús siempre está conmigo. Alzaré mis ojos de fe y veré al Señor. Esto también pasará. En el tiempo de vida que me ha sido dado, hazme conocer tu voluntad. Oremos juntos. Concédemos el shalom de Dios, la paz de Dios, en nuestro futuro. Que el final de nuestra vida se llene del shalom de Dios. Ayúdanos a no envidiar las frondosas hojas de los impíos, sino a vivir con la ley de Dios en nuestro corazón. Oremos juntos y avancemos. Padre Dios, lleno de amor y gracia, te agradecemos por hacernos comprender una vez más que nuestra vida es pasajera. En este camino de vida pasajero, no permitas que envidiemos ni temamos las frondosas hojas de los impíos que encontramos. Ayúdanos a poner únicamente la ley de Dios en el centro de nuestro corazón y a vivir bajo el gobierno y el dominio de Dios, para que al final de nuestras vidas podamos dejar una vida de paz de Dios, de shalom de Dios. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.